Bienvenidos a este nuevo episodio. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 22 de Proverbios y vamos a ver una serie de aspectos. En este capítulo se tratan varios temas. Algunos de ellos se recalcan otra vez, son temas que ya hemos tratado, como el valor de las riquezas, el actuar del impío perverso. Vamos a ver también la educación de los niños, en algunos versículos dedicados a este tema, la pereza y también la mujer extraña. ¿Qué consecuencias tiene, sobre todo para el varón, el acercarse a la mujer extraña? Y cómo se define aquí en Proverbios. A partir del versículo 17, también este pasaje lo podíamos dividir en dos. Los primeros versículos hasta el 17, donde sigue con consejos para la vida, con la misma trayectoria que veníamos trayendo en los capítulos anteriores. Y a partir del versículo 17 hay una serie de versos hasta el final, hasta el versículo 29, donde hay una serie de consejos o amonestaciones y preceptos que están en modo preceptivo o en modo imperativo. El fin de estos proverbios, o diríamos, uno de los objetivos de estas enseñanzas es afirmarnos en la confianza en el Señor, o sea, que nuestra confianza sea y esté puesta en el Señor, en Dios. Y esto lo vemos en varios versículos. De los versículos 22 a 28, como he dicho, hay una serie de recomendaciones para no hacer, de cosas de no hacer, basadas en algunos tipos de personas con las cuales no debemos de juntarnos, y también termina este capítulo advirtiéndonos o amonestándonos a que seamos solícitos y diligentes en el trabajo. Empezamos por el primer tema, que es la riqueza, y esto lo vemos en los versículos 1, 2, 4, 7 y 16. ¿Qué se dice de la riqueza y la pobreza en estos versículos? Bueno, vemos que no se transmite que las riquezas sean malas en sí, sino que, como dice el versículo 4, las riquezas junto a la honra y la vida son la consecuencia de una vida de temor al Señor. Dice el versículo 4, sí. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Así que la riqueza, la honra y la vida son la consecuencia de tener una vida llena de temor a Dios. Así que las riquezas por sí mismas no son malas. Lo negativo es cómo se llega a esas riquezas, a conseguir esas riquezas, y también el uso y también si hay amor en nuestro corazón hacia el dinero, ¿no? Hacia esas riquezas. Las riquezas en sí mismas no son malas, pero cómo las hemos conseguido sí que lo tenemos que tener en cuenta. Si han sido con opresión al pobre, como se dice en este capítulo, si han sido recibidas de manera injusta o robando, ahí sí que habría unas consecuencias, ¿verdad? Versículo 1 dice: el buen nombre vale más que las grandes riquezas y la buena voluntad es preferible antes que la plata y el oro. En otras versiones vemos este versículo, en lugar de fama, se traduce como buena voluntad o compasión. Y por lo tanto podríamos decir que es mejor el buen nombre derivado de un actuar basado en la buena voluntad y en la compasión. No es fama por cualquier cosa, porque uno puede tener fama o buena fama, pero por muchas cosas, ¿no? Pero si te pones a investigar y viendo también en la versión en hebreo, pues se hace énfasis en la buena voluntad y en la compasión. O sea, una fama derivada de eso, no de otros motivos. Eclesiastés 7.1 dice también: mejor es el buen nombre que el buen ungüento. O sea, mejor es el buen nombre que ponernos mucha colonia, ¿no? Así que eso es más importante. Qué importante es, por supuesto, la honra, nuestro honor, ¿no? De hecho, es uno de los motivos de delitos, ¿no? Que el delito contra tu dignidad, contra tu buen nombre, contra que te acusen por delitos que tú no has cometido. Eso sería, pues, algo que es un delito, como por ejemplo la injuria o la calumnia, que está además en el Código Penal. Seguimos con el versículo 2. El rico y el pobre se encuentran. Todos los hombres se van a encontrar, ¿verdad? Y dice: el rico y el pobre tienen algo en común. A ambos los ha creado el Señor. Evidentemente, tanto al rico como al pobre han sido creados por Dios, y los dos se encontrarán además en el Seol. Los dos se van a encontrar, pues, tras la muerte, ¿no? ¿Qué hace la diferencia, por lo tanto, entre uno y otro? Evidentemente, el fin del hombre es el mismo tanto para el rico como para el pobre. O sea, por tener dinero no vamos a tener un fin diferente
allí o delante de la presencia del Señor, eso no va a darnos nada, ¿no? El hecho de las riquezas materiales que tuviéramos. Así que tanto el rico como el pobre, los dos viven, los dos respiran, comen y morirán y irán al mismo lugar, porque no es la riqueza ni la pobreza la que te va a salvar, ni la riqueza te va a dar vida eterna, ni siquiera la felicidad tampoco la vas a recibir aquí en la tierra. Incluso puede traerte ansiedad y puede traerte también problemas. ¿Qué hace la diferencia entre el pobre y el rico? Tu vida interior renovada, transformada, liberada a través del poder del Espíritu Santo en tu vida, cuando una persona acude a Dios en arrepentimiento porque ha reconocido que necesita la ayuda de su Creador, entonces empieza un proceso de regeneración que hará la diferencia entre tú y cualquier otro ser humano que no confía en Dios. Esto es el primer paso de una vida auténtica de gozo, autenticidad, liberación de cadenas también pesadas y el comienzo de una vida llena de esperanza, de promesas de Dios para tu vida, de bendiciones espirituales también que te esperan y que no puedes imaginar, ¿no? ¿Te animas a explorar una pregunta de reflexión? ¿Te animas a explorar qué significa confiar en Dios en tu vida? Vas a quedar, pues, con perplejo, vas a quedar, no voy a decir alucinada, pero si empiezas a investigar qué significa confiar en Dios en tu vida, va a ser algo que te va a traer mucha paz a tu vida. El versículo 4 de este capítulo dice, ya lo he dicho antes, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. El precio de la humildad y del temor de Dios son las riquezas, el honor y la vida. Volvemos a decir que las riquezas en sí mismas no son malas, quiero decir que Dios puede bendecirte con riqueza y abundancia material, pero no debe de ser ese nuestro objetivo de vida. Y por supuesto, como hijas de Dios, no podemos buscar obtener riquezas materiales de manera injusta y tampoco es obligatorio, sería otro punto, que tampoco es obligatorio para todo hijo de Dios ser rico materialmente. Está la teoría de la prosperidad, ¿m? Que no es correcto, o sea, en el sentido de que obligatoriamente todo hijo de Dios no tiene por qué tener mucho dinero. Eso no viene en la palabra en ninguna parte. Ahora, sí es cierto que Dios te puede bendecir también materialmente, pero viendo cómo se consigue y reflexionando cómo se consiguen esas riquezas materiales. ¿Qué prefieres? ¿Riquezas materiales o riquezas espirituales? Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Una de las consecuencias de ser sabio, según Proverbios, es tener lo necesario. Eso lo tenemos prometido en su palabra, incluso ser bendecidos también materialmente. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Pero para ello es necesario lo que aquí dice, el temor y el respeto a la persona del Señor, a su palabra, a sus mandamientos, y esto transmitirlo a nuestro actuar diario, a nuestro hacer. No quedarnos solo, como antes decía, en palabras, ¿no? Que aprendemos, en enseñanzas que aprendemos, ¿no? Lo tenemos que transmitir en nuestra vida diaria, en nuestro hacer también. Y ahí es donde para todos no es fácil. El versículo 7 dice, el rico domina al pobre y el que pide prestado es siervo del prestamista. También se habla aquí de pedir prestado en este capítulo, de fiar, de la fianza, no es recomendable. Amós 2:6 dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de zapatos. El Señor castiga la injusticia con el pobre. Si tienes poder adquisitivo, riquezas materiales o si eres un empresario, también podríamos verlo desde este punto de vista y tienes trabajadores a tu cargo, debes meditar cómo estás actuando con ellos, con las personas que tienen menos recursos o con las personas que están bajo tu dirección, bajo tu cargo. Porque vemos que hay muchos empresarios que se aprovechan de esa condición, ¿no? ¿Eres justo? Sería una pregunta de reflexión. ¿Eres justo con el salario que das? La presión al pobre es incorrecta y Dios la abomina, pero puedes ser empresario y tener a los empleados con un buen salario, con unas buenas condiciones, respetando las normativas, dar valor a sus vidas y a sus familias también, y buenas condiciones a esos trabajadores, y eso también Dios lo va a bendecir. El problema, por lo tanto, no está en las riquezas, sino en el amor al dinero. Ahí está el problema y lo vemos, ¿verdad? Que el mal uso de la riqueza o la mala forma de obtener la riqueza deriva o es derivada
del amor al dinero. Ahí está el problema y vemos en la palabra muchas exhortaciones en contra del amor al dinero. Ahí está el problema. Así que vamos a reflexionar esta mañana cuál es nuestra relación con el dinero. ¿Lo amas? ¿Harías cualquier cosa por tener más dinero? O a lo mejor estás siendo influido por una tercera persona. Reflexiona también, por tu esposo o tu esposa o por un amigo o amiga que te puede estar influyendo en esa avaricia, ¿no? O en ese amor al dinero. El versículo 16 dice, el que perjudica al pobre va a incrementar su maldad. Dice, en la Reina Valera dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Así que este versículo lo voy a relacionar con el 22 de este capítulo, que dice, no robes al pobre porque es pobre ni quebrantes en la puerta al afligido. ¿Mm? No robes al pobre porque es pobre ni aplastes al afligido en la puerta. No despojes al débil porque es débil ni aplastes al pobre contra la puerta. ¿Te has sentido alguna vez, a ver, otra pregunta, oprimido por otra persona, como que te lanzan contra una puerta, como que te sientes un poco que se te va esa respiración porque te estás sintiendo oprimido y como que te empujan contra una puerta? Esto es lo que transmite este pasaje, ¿no? Esto lo podemos sentir en diferentes ámbitos en la vida, no solamente en el ámbito laboral. Puedes sentirte oprimido en tu casa también, a nivel familiar. Una cosa está clara, que Dios no aprueba esta actuación. Dios es un Dios de libertad y no de opresión. De hecho, Él quiere que hagas las cosas de corazón, no que te sientas forzada o forzado, sino que lo hagas porque tú deseas hacerlo para Él, porque lo amas. Y esta es la gran diferencia. Dios no quiere obligarte a nada, ni siquiera a que lo aceptes. Por eso somos libres para aceptarlo o no. Eso sí, tu decisión va a tener consecuencias. Si te acercas a Él tendrá unas consecuencias, si lo rechazas tendrá otras consecuencias. Somos libres, pero no podemos librarnos de la ley causa-efecto. O sea, y tampoco podemos librarnos de las consecuencias de la desobediencia a su palabra. Vamos a pasar ahora a otro punto, que es el actuar del impío, que lo vemos en este pasaje también, en los versículos 5, 8, 10, 12, 24 y 25. Dice el versículo 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Redes hay en la conducta empecinada, la persona terca, obstinada, caprichosa, que para conseguir cualquier cosa, que hace cualquier cosa para conseguir su capricho, lo que se le ocurra. Proverbios 29:6 dice, el hombre malo es atrapado en la transgresión, pero el justo canta y se regocija. Y el versículo 8 dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Así que el que siembra iniquidad cosechará vanidad y será consumido por su ira. El que siembra iniquidad cosechará engaño. Qué importante es lo que sembramos en la vida, ¿verdad? Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que vas cosechando lo que sembraste. ¿Te has parado a pensar y preguntarte qué estoy sembrando hoy? ¿En mi presente? Dice Job que la luz de los impíos será apagada, la luz se oscurecerá en su tienda y caerán sobre la trampa porque la cuerda será escondida en la tierra y una trampa les aguarda en el camino. Una consecuencia del andar impíamente es esta, oscuridad en el camino. Es oscuridad en la familia, en el hogar, oscuridad en la mirada en la persona y como consecuencia final oscuridad en la trampa en la que van a caer porque actúan maquinando en la oscuridad. Por eso dice que se mueven en la noche las personas que actúan así, ¿no? Impías, y la luz se aleja de ellos. Los versículos 10 y 12, el 10 dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Arroja fuera al escarnecedor y desaparecerá la discordia. ¿Quién es el escarnecedor? Bueno, pues una persona escarnecedora es aquella persona que hace burla o mofa, insultante, con el fin de ofender, el que pincha, pero lo hace para hacer daño, para afrentar. Y así es la persona que busca y se divierte haciendo daño. Se refiere a la persona que alterca y que hay que apartarse, porque hay que apartarse del insulto, de los pleitos, que es a donde se dirige la persona impía y escarnecedora. El versículo 12 dice que las palabras del impío serán derribadas por él, pero que él mira y cuida
al que le conoce, al que tiene entendimiento y conocimiento. A ver, lo voy a leer. Dice, los ojos del Señor velan por la ciencia, mas Él, el Señor, trastorna las cosas de los prevaricadores. ¿Vale? Así que dice que las personas, las palabras del impío van a ser derribadas. En la Reina Valera viene como con la palabra ciencia. Es importante apartarnos de este tipo de personas, ¿verdad? Al final del capítulo vemos una serie de amonestaciones en forma de preceptos, porque vienen en modo imperativo: no robes, no te entremetas, no sea qué, no seas, no traspases. Y los versículos 24 y 25 dicen que no hagamos amistad con el hombre dado a la ira, ni andemos con el hombre enfurecido. No sea que te contagies y andes en sus caminos para caer en la trampa haciendo y hallando tropiezo para tu vida. Así que se aprenden las formas de vivir, ¿verdad? Cuando se está muy cerca de alguien. ¿Cómo nos contagiamos y qué fácil es contagiarnos? Yo lo veo con mis alumnos. Los sentimientos, las rutinas malas o negativas son fácilmente contagiosas. La apatía, el desánimo, el bullying. El bullying empieza por uno, por dos y se van sumando otras personas. Las malas maneras se aprenden fácilmente. Pregunta de reflexión: ¿te has planteado alguna vez: tengo que distanciarme de esta persona porque es mala influencia para mi vida? Aquí al final de este capítulo vemos un imperativo, ¿no? De manera preceptiva, que se nos amonesta a no juntarnos con ciertas personas. ¿Qué personas? El que se enfada fácilmente, nos dice, el que roba al pobre, con aquellos que se comprometen fácilmente, que tienen mucha palabra y se comprometen fácilmente, pero que no llevan a cabo lo que se comprometen. También se vuelve a hablar en este capítulo de la fianza, de fiar a otros como algo muy arriesgado y advirtiendo que vas a perder si haces eso. Bueno, pasamos ahora al tema de la educación de los hijos, que también hay un par de versículos, bueno, 3 versículos, el versículo 6, el 15 y el 28, que tratan sobre este tema. Dice el versículo 6, un versículo muy conocido, ¿verdad? Que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Educa al niño por el camino que debe ir y cuando sea grande no se va a apartar de él. Qué importante es la educación, y las que somos madres o las que tenemos niños a nuestro cargo, que fácilmente podemos estropear e influir negativamente en un niño. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y Deuteronomio dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Para que puedas instruir a un niño tiene que haber dos cosas importantes: comunicación y tiempo. Para que haya buena comunicación tiene que haber tiempo, y tiene que haber mucho tiempo. De nada sirve eso del tiempo. Yo le doy poco tiempo, pero de calidad. No. Cuando tenemos niños, somos madres, ellos necesitan mucho tiempo, necesitan de nuestro tiempo. ¿Le estás dedicando tu tiempo o estás preocupada por el trabajo, las tareas, los amigos u otras cuestiones, ¿no?, económicas, etcétera, que están perdiendo? ¿Estás de alguna manera quitándole el tiempo a tus hijos por estas cosas? La Biblia recalca que los padres tenemos la responsabilidad de transmitir la palabra, ideas, conocimiento. Eso es enseñar, ¿no? E instruir, y para eso hace falta tiempo. Pasar tiempo con tus hijos, mucho tiempo, para que ellos aprendan de ti, porque son esponjas. Y si no lo haces tú, lo va a hacer otras personas. Si tú además eres una mujer cristiana y eres una madre cristiana y que quiere transmitirle tu fe, necesitas tiempo, necesitas pasar tiempo con tus hijos, enseñarles la palabra, leer la palabra con ellos, orar con ellos. En 10 minutos al día no vas a transmitir lo importante, ¿verdad? Tienes que dedicarles tiempo. Mis hijas con 2 años empezaron a orar incluso antes de hablar bien. Y eso a mí me alucinaba, eso a mí me llamaba mucho la atención, el hecho de que yo no tenía que explicarles mucho con filosofía quién era Dios y quién era el Señor. Ellas oraban, y me imagino que a las que sois madres os ha pasado igual, ¿no?
Nuestros hijos entienden perfectamente, incluso con 2 añitos, quién es Dios. No tienes que explicarles mucho. Tú oras y ellos oran también. Es algo increíble, ¿verdad? Eh, Eso es algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho, la facilidad con la que un niño cree en Dios y ora a Dios. Instruye al niño en su camino, educa al niño por el camino que debe ir. Significa que seamos guía al de nuestros hijos, porque necesitan guía los niños. Y esto que estoy diciendo y esto que dice la palabra va en contra de la corriente educativa moderna que insta a que los niños se eduquen solos, que ellos decidan tomen todas sus decisiones ellos solos, sin guía, sin corrección. Está en contra de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra. El versículo 15 habla de la corrección también. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así que dice que la necedad está envuelta en el corazón del niño. Pero la vara de corrección la alejará de él. La vara de corrección no es para darle una paliza, no, a tu hijo. La Biblia habla aquí de la vara de corrección, pero fíjate que también en el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es para guiar, para corregir, y eso da vida. La corrección trae esperanza, siempre hecha desde el amor y no desde la ira. No debemos de corregir con ira a nuestros hijos, que a veces pues parece como algo que es difícil, ¿no? O inevitable. Debemos de buscar estar relajados cuando vamos a corregir a alguien, ya sea a nuestros hijos, ya sea a otra persona. Estar relajados para hacerlo desde el amor, ¿no? Que no digo que sea fácil porque no lo es. El versículo 28 está relacionado con la educación de los padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dice, lo hemos leído antes, exacto, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Si no dejamos límites cuando instruimos, las futuras generaciones no van a tener base para la vida. Cuando se hizo en Israel el reparto de las tierras, cuando entran en la tierra prometida, vemos que hay un reparto de esas tierras con unos linderos o unos límites entre ellas. Los israelitas no podían traspasar los límites de esos linderos puestos y dados a sus antepasados y a sus futuras generaciones. Cada familia tenía su parte y no podía quitar la parte de otra familia. Y eso es a nivel de tierras, pero también lo podemos traspasar a nivel de valores. Debemos de transmitir valores a nuestros hijos, debemos de transmitirles la palabra y lo que es lo importante en la vida, porque si no lo va a hacer otra persona y porque también eso son límites establecidos, son linderos también. Esos valores que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos. Bueno, pasamos a otro bloque que es la influencia de la mujer extraña, que lo vemos en el versículo 14, que dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual el Señor estuviera irado, caerá en ella. Ya este tema lo hemos visto anteriormente en otros capítulos de Proverbios, donde hemos podido ver la influencia de la mujer en el varón, en el hombre, y la mala influencia de la mujer extraña en el varón, ¿no? Lo hemos visto en otros capítulos. Y en este versículo hay un punto a destacar y dice que el hombre contra el cual Dios está enfadado caerá en ella. Y ya vimos las consecuencias de caer en los lazos de esta mujer, que una de las consecuencias, aparte de, por supuesto, del adulterio, es la muerte. Dice Proverbios 5, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Y Eclesiastés 7:23 dice, y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Vuelve a decir lo mismo que en este versículo de Proverbios. Hay, por lo tanto, unos capítulos de Proverbios dedicados a este tema. Los primeros capítulos, ya vimos la influencia negativa en estos capítulos de la mujer extraña sobre el hombre, cómo el hombre puede quedar atrapado por una mujer, cómo la mujer caza el alma del hombre, y vamos a ser juzgadas también por nuestro comportamiento con los hombres, como mujeres, y también como mujeres cristianas. Y aquí podemos hablar de temas que nunca se hablan, como la seducción, manejo de sentidos, de nuestros sentidos, nuestra mirada, nuestra boca,
nuestra postura, la comunicación no verbal. Tener cuidado con todo esto cuando tratamos con personas de otro sexo. La adulación, esa lengua, o esa, como dice, hemos leído, que destila miel. ¿A qué se refiere? A la adulación también. Adular demasiado a un hombre para que su ego se levante. No me voy a detener mucho en este tema porque ya lo hemos visto, pero es un tema muy interesante del que reflexionar, ¿no? Y ya más adelante también en el canal de YouTube subiré algunos de los capítulos de los estudios que hice dedicando a este tema, al estudio de nuestros sentidos, cómo los manejamos cuando hablamos con otras personas, sobre todo si son del sexo opuesto también. Eh, la pereza es otro de los temas a tratar, que lo vemos en el versículo 13, que dice así. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fijaos que en este versículo vemos cómo el perezoso se miente a sí mismo. Diciendo que hay un león fuera, voy a morir. Es muy interesante porque vemos dos cosas aquí, miedo y mentira. ¿Qué piensas de los miedos que nos provocamos a través de las mentiras que nos decimos? Sería una pregunta de reflexión. ¿Qué piensas de los miedos que nos provocamos a través de las mentiras que nos decimos? Al final, esto te paraliza porque al perezoso lo está paralizando. Hay un león fuera, no voy a salir porque me va a matar. Le está paralizando. Se está mintiendo a sí mismo, le está produciendo miedo, un miedo falso, y le está paralizando. Vemos en este versículo cobardía, pereza, miedo y mentira. Lo único que puede contrarrestar a esto es la confianza a Dios, en Dios. Y relaciono esto con el último versículo, el 29, el último versículo de este capítulo, que dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así que la diligencia en el trabajo tiene unas consecuencias positivas. Y esto, relacionándolo con la educación de los hijos, es también importante. Enseñarles a nuestros hijos a ser diligentes, trabajadores, transmitirles la importancia del trabajo, a no ser perezosos. Y para ello hay que procurar que sean responsables con sus tareas, incluso en la casa también, en su habitación. Con los detalles se va transmitiendo costumbres y valores. El valor de la diligencia se está perdiendo. Yo lo veo también y es una pena. Pero no es fácil encontrar jóvenes trabajadores. No es fácil. Y sabéis esa actitud trabajadora, ¿no? Que es ser diligente. ¿Y sabéis cuál es, veo yo, el enemigo principal de esto? Las pantallas. Las pantallas. Y en esto sí me gustaría pues haceros una advertencia, ¿no? Que tengáis cuidado con cuánto tiempo pasan vuestros hijos con las pantallas. Las pantallas están arruinando los valores de tus hijos. Porque por ahí están transmitiéndole valores también, valores negativos, que no son conformes a la palabra. Así que hay que controlar lo que ven. El tiempo perdido en las pantallas es tiempo que no se recupera. Las pantallas hacen que los valores que tenemos que transmitir a nuestros hijos se pierdan también. Así que también algo a tener en cuenta, el pensar que nosotros como madres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a ser diligentes y a transmitirles el valor de la responsabilidad y de ser una persona, un futuro trabajador y una persona diligente. Además, aquí viene una consecuencia, dice que estará delante de los reyes, estará delante de personas con autoridad, de personas de importancia, si eres una persona trabajadora. Si no, pues vas a estar pues tirado en la calle, ¿no? Las consecuencias no van a ser positivas. Bueno, pues hasta aquí la reflexión del día de hoy. Deseo que la reflexión haya sido útil para vuestra vida. Te animo a que leas la Biblia por ti misma, vas a recibir alimento directo para tu alma y te espero en el próximo capítulo.